Hola, como ya sabrán, mi nombre es Lucía Ribeiro, soy actriz en México, específicamente, bueno, estoy en Ciudad de México. Y bueno, este es el primer video que hago para YouTube. Me siento un poco rara, pero bueno, igual y se preguntarán por qué estoy haciendo este video. Creo que hay muchas cosas que he hablado en videos de TikTok, pero hay otras cosas que no he hablado y que creo que tal vez les gustaría escuchar, como qué hacer, qué no hacer, eh, conseguir manager, representante, agencia, es bueno o no, etcétera. Y en este video les quiero contar eh, las anécdotas de mis primeros castings y porque creo que una de las cosas primordiales que debe tener cualquier persona que quiera ser actor o actriz en esta industria es tener salud mental y también tener estudios de, pues, en actuación y algo de experiencia antes de, pues, hacer castings y meterse en todo esto. Y pues bueno, como tal vez ya sabrán, hay bastantes actores y actrices, tanto mexicanos como de Hollywood, y tal, seguramente de otras partes del mundo, que pues hicieron casting y que trabajaron y trabajan sin haber tomado una clase de actuación o sin tener experiencia. Y obviamente, pues sí, obviamente esas cosas pueden pasar, pero creo que son casos especiales y son casos muy... Son pocos casos, creo. O bueno, por ejemplo, un ejemplo que tenemos aquí en México es Yalitza Aparicio. Yalitza Aparicio, antes de eh, volverse famosa por Roma, que yo tenía entendido, ella pues no era actriz, no había tomado ninguna clase, ella no iba para el casting, iba acompañando a alguien más. Y no, obviamente no tenía nada de experiencia. Y tanto como a ella le ha pasado como a otras personas. Y les digo, puede pasar, pero no hay que confiarse. No hay que confiarse ¿sabes qué? Me vale, no me importa, voy a ir a ese casting sin tener experiencia y sin tener estudios. Y pues a ver, ¿no? Y yo digo, obviamente lo pueden hacer, pero yo no lo recomiendo tanto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces las castineras o los directores de la película, directoras, buscan actores, actrices con experiencia o mínimo que tengan estudios. Hay ciertos castings, como la castinera de PM Casting, que muchas veces publican castings abiertos buscando a personas que no tengan experiencia. Obviamente en esos castings pues sí pueden entrar porque ahí está diciendo que buscan gente sin experiencia o gente que no son actores. Pero muchas otras veces están buscando a alguien que ya tenga experiencia o que mínimo ya sepa actuar. Entonces por eso lo recomiendo y también porque es muy distinto actuar para cine que actuar para telenovelas, que actuar para teatro. Entonces, si tú nunca has actuado para cine o para telenovelas y vas a hacer un casting para cine o telenovelas y solo has hecho teatro, pues obviamente no vas a saber cómo hacerlo, ¿no? Digo, chance y latines, ¿no? Pero justamente por eso también les quiero hablar de mis primeros castings. Para empezar, yo soy de Sinaloa. Yo nací en Mazatlán, Sinaloa, y mucho tiempo estuve viviendo en Culiacán, y ahí fue donde empecé a tomar mis clases de actuación y donde hice mis primeros proyectos y donde también hice mis primeros castings para, para cine. Y pues yo empecé haciendo teatro, me empecé tomando clases de actuación, talleres de actuación, haciendo o sea, actuación, todo esto para teatro. Entonces, creo que yo tenía como 14 años cuando hice mi primer casting para cine. Y yo soy una persona que desde muy chica he sido una persona con baja autoestima, con ansiedad,
tenía miedo a estar frente al público y así. Entonces, pues obviamente cuando yo asistí a este casting, que era un casting abierto, que era algo muy raro que hubieran castings en Culiacán, ¿no? Para algo de cine. No era como... Este casting no nos habían mandado ninguna escena en específico. Simplemente decía que el casting era para proyectos, películas o lo que sea, que se fueran a dar en un futuro. Entonces era como para tener una base de datos de actores y actrices de Sinaloa. Nos dijeron que fuéramos con un monólogo que quisiéramos a, pues, a hacerlo, ¿no? Y yo no conocía monólogos. Un maestro mío de actuación, teatro, me mandó un monólogo que la verdad era un monólogo algo complicado. Pero pues como no encontraba ningún otro, al final me aprendí ese y fui. Y me fue horrible. O yo me sentí horrible porque estuve ahí horas y nada más no pasaba. Y ya cuando pasé ya era como muy noche y había llovido en la ciudad. Y entramos a un cuarto donde estaban las personas que estaban haciendo este casting y que estaban ahí con la cámara grabando y todo. Entonces yo pensé que me iba a tocar grabar este casting con solo esas personas adentro, ¿no? Y sin tener a otras personas, ¿sabes? A otros actores o actrices ahí dentro esperando. Pero para mi suerte me tocó que no solo era yo y los de casting, sino que también estaban otros actores y actrices, los últimos que quedaban para hacer casting, ahí adentro también, viéndote. Y justo yo nunca había ido a terapia, no estaba diagnosticada con lo que les acabo de decir. Nunca había actuado para delante de una cámara. Aparte, estaban también viéndome los demás actores y actrices que faltaban para hacer el casting. Y estaba muy nerviosa. Estaba muy nerviosa por todo eso y empecé a hacer mi escena. Iba bien y de repente se me olvidó la mitad del texto. Me puse muy nerviosa, me dieron tiempo, lo volví a hacer, pero otra vez me trabé y se me olvidó y así lo grabé como 3 veces y ya no pude. Y salí de ahí y salí llorando. Me sentí horrible, me sentía muy mal, me sentía, o sea, horrible, horrible. Y el segundo casting que hice fue como un año después, creo. No, mentiras, mentiras. Este casting que hice no fue en 2015, fue en 2018 justamente. Pues, y sí, el año que entra, 2019, hice otro casting. Que yo ya tenía, digo, para ese tiempo yo ya tenía un poquito más como de seguridad en mí misma. Pero aún así yo no había ido a terapia, no había sido diagnosticada y no había tomado clases de actuación para cine. Porque es muy distinta la actuación para teatro que para cine. En teatro normalmente o usualmente es un tipo de actuación que es más grande, por así decirlo. O sea, no sé, para darles un pequeño ejemplo, si estoy en cine no te vas a poner a hablar muy fuerte porque tienes un micrófono aquí y tienes el micrófono de acá arriba que es el boom. Y en teatro no tienes micrófono. O bueno, hay veces en las que sí te ponen un micrófono aquí. Pero si no tienes ese micrófono, que la mayoría de las veces no lo tienes que hablar con un volumen de voz muy alto. Tienes que proyectar tu voz para que la última persona de la última fila te escuche. Y también tienes que a veces hacer como los gestos y movimientos del cuerpo como muy evidentes o muy grandes, justamente para lo mismo. Y en teatro no, en teatro mientras no trates de expresar, es una cosa muy, que se escucha muy, muy extraño, pero mientras trates de no hacerle ver a la cámara lo que estás sintiendo y simplemente sentirlo y que tu cuerpo simplemente, o sea, se note, se va a ver. O sea, no tienes que hacer como de, estoy triste. No, o sea, simplemente
va a pasar, ¿saben? Se va a ver, si lo estás sintiendo se va a ver. Y en teatro es como más, sí tienes que hacerlo notar un poco más, porque si no, no se ve. Entonces, bueno, fui a hacer este casting, les digo, ya me sentía como más confiada en mí misma, pero aún así no había tomado clases de actuación para cine. Entonces, a pesar de que ya entré yo confiada y así, y también porque ya conocía a los que estaban haciendo el casting, aún así no lo hice bien y lo hice varias veces y no les gustaba y no, obviamente no quedé. ¿Por qué? Porque estaba yo actuando como si estuviera haciendo teatro y no como si estuviera pues haciendo un casting para cine. Y me lo dijeron, o sea, me dijeron de que no, es que solo tienes que actuar como actúas tú y ser tú y es que lo estás tratando de demostrar como si fuera teatro y no es así y pues yo no sabía qué me estaban diciendo porque pues no sabía cómo, ¿no? Y bueno, obviamente también depende de quién te esté dirigiendo, ¿no? Y si esa persona sabe o no sabe dirigir. Y las personas con las que yo estaba en ese momento que estaban ayudando al casting eran personas de teatro, entonces también era como, no sé. Y, y, y ya de ahí, ya después de eso, pues bueno, ya fue 2020 la pandemia, ahí fue cuando empecé a tomar clases de actuación para cine, porque es lo que realmente siempre he querido hacer cine. Y ahí me di cuenta de todo esto y de todos estos errores que había cometido. También fui a terapia, me diagnosticaron con todo esto, empecé a tomar medicamento psiquiátrico, empecé a entenderme más a mí misma de por qué tengo lo que tengo, de dónde viene, cómo lo puedo sobrellevar, etcétera, ¿no? Y ya de ahí los castings que hice después, em, pues obviamente fue mejor, ¿no? Después de eso, en 2021 hice un cortometraje que grabé en Monterrey y que no hice casting para ese como tal, solo fue como, digamos que mi casting fueron como unas fotos mías, pero fue como para un corto estudiantil, que igual estuvo en festivales de cine y ganó un premio en Estados Unidos. O sea, fue un proyecto que a mí lo tengo en el corazón y si me preguntan de mis proyectos favoritos sería ese. Y en ese momento, o sea, cuando yo estaba grabando ese casting, digo, ese cortometraje, perdón, estaba tomando clases de actuación estaba en un diplomado de actuación para cámara, para frente a cámara, para cine. Y al mismo tiempo estaba en la escuela de la ANDA, el CCA. Entonces, pues yo ya estaba como, pues formándome en eso. Entonces, al momento de yo estar frente a cámara y estar actuando para un cortometraje, pues ya supe cómo hacerlo, ¿no? Y ya, y ya tenía yo también la confianza sobre mí misma que no había tenido antes. Y también porque como actor, actriz, tienes que conocerte al 100%, conocer tu pasado, por qué eres así, qué te hizo así, em, saber cómo manejarte ante una situación de ansiedad o de estrés o lo que sea. Y pues, tienes que ser una persona que se permita sentir sus emociones, expresarlas, hablar de ello. Porque si eres una persona que no sé, no le gusta que la vean llorar y cuando llora se va y se esconde o no le gusta hablar sobre sus emociones o, o que le cuesta trabajo, no sé, sacar la ira o si tienes igual ansiedad o depresión o baja autoestima, cosas así, tienes que saber cómo controlarlo. Y esta industria es una industria muy difícil donde te vas a encontrar con todo tipo de personas, con personas buenas, con personas malas que solo quieren arruinarte la existencia. Y te vas a topar con directores y directoras de casting o directores de cine o incluso compañeros y compañeras que igual, que van a ser muy lindos contigo o van a ser completamente lo contrario y en lugar de decirte
muévele por aquí o haz acá, te van a decir, lo hiciste horrible y eres la peor actriz que he visto en la vida. Y tienes que aprender que no todo es personal y vas a recibir un montón de nos en toda tu carrera y tienes que saber cómo sobrellevar eso y que no te afecte o que no te afecte tanto. Y bueno, pues básicamente por eso creo que una de las cosas que tienes que tener si quieres hacer esto y si nunca has hecho casting ni nada, es justamente ir a terapia, tener seguridad en ti mismo, saber controlar tus trastornos en caso de tenerlos, ser una persona que se permita sentir y expresar sus emociones y hablar de ellas y todo eso. Y mínimo tener estudios en actuación para cine, en saber cómo actuar frente a una cámara, en actuar para teatro, en actuar para telenovelas, saber cómo esas diferencias. Y obviamente, si tienes, aparte de eso, si tienes ya experiencia actuando frente a una cámara, haciendo algún cortometraje o lo que sea, obviamente es 1000 veces mejor. Y, y ya, entonces ese es el video. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, me lo pueden dejar en los comentarios. Y pues nada, espero denle like, compártanlo, no lo sé. Si no quieren, no. Y pues chance haga otro video dependiendo de cómo me vaya con este, no lo sé. Pero pues nada,